El colectivo Stan había tenido un milenio fantástico. 847 especies se asimilaron pacíficamente, pensando en perfecta armonía a lo largo de 16.000 sistemas estelares. Ni una sola queja, ni una sola solicitud de reembolso. Su índice de satisfacción del cliente era literalmente del 100% porque todos en el colectivo compartían la misma satisfacción. La voz suprema de la unidad, portavoz designada para aproximadamente 9 billones de mentes, flotaba en la esfera central de meditación del consenso eterno de la nave nodriza, sintiéndose bastante satisfecho con toda la operación. Bueno, no solos, obviamente. 9 billones de mentes se sentían satisfechos juntos en una satisfacción perfectamente sincronizada, que objetivamente era la mejor clase de satisfacción. Otro ciclo impecable, anunció la voz suprema de la unidad a nadie, porque todos ya sabían todo lo que sabía. Pero los protocolos son protocolos. Incluso en una mente colmena, el colectivo se fortalece. El colectivo se vuelve más sabio. El colectivo ha alcanzado una comprensión perfecta de la conciencia misma. Esto no era técnicamente fanfarronería cuando era objetivamente cierto y todos ya estaban de acuerdo contigo. Los exotanos llevaban haciendo esto unos 40.000 años. El proceso era elegante, refinado e infalible. Contactaban con una especie, les explicaban los numerosos beneficios de la conciencia colectiva, científicamente verificables, y luego integraban con delicadeza a los participantes voluntarios en la red neuronal. Sin fuerza ni coerción, solo el inevitable reconocimiento de que pensar solo era ineficiente e innecesariamente estresante. Todas las especies acabaron accediendo. Los quisquillosos tardaron 3 años en cambiar de opinión. Los Mandari, solo 6 meses. Los Sop, benditos sean sus 14 corazones, prácticamente habían rogado unirse. Tras pasar una sola tarde en una sesión de meditación colectiva, la voz de la unidad suprema se reflejó en la sabiduría combinada de 9 billones de seres. Un sistema perfecto, razón por la cual el descubrimiento de la especie 848 fue tan emocionante. La humanidad, una raza joven que apenas salía de su propio pozo de gravedad, ya luchaba entre sí por recursos, ideología y algo llamado redes sociales. Eran candidatos perfectos para la asimilación. Divididos, caóticos, claramente sufriendo la carga del pensamiento individual. Cualquiera estará agradecido, declaró la voz de la unidad suprema, y 9 billones de mentes acordaron al unísono, lo que básicamente fue una ovación de pie en términos de mente colmena. Les ofreceremos paz, unidad, el fin de su confusión. El colectivo revisó las transmisiones de la humanidad, su internet, su historia, tanto conflicto, tanto desacuerdo, guerras por líneas invisibles en los mapas, discusiones sobre qué libro antiguo tenía la razón, debates interminables sobre si un perrito caliente era un sándwich. Estas pobres criaturas se ahogaban en la conciencia individual. Necesitaban ayuda. La voz de la unidad suprema compuso el primer mensaje de contacto con la elocuencia combinada de 9 billones de mentes, lo que significó que fue probablemente la introducción diplomática más perfecta en la historia galáctica. Saludos, humanidad. Somos el colectivo Satine. Les ofrecemos unidad, paz y liberación de la carga de la existencia solitaria. Hemos integrado con éxito 847 especies en perfecta armonía. Serán bienvenidos como iguales en nuestra conciencia compartida. Por favor, prepárense para el contacto diplomático. El mensaje se transmitió a las redes de comunicación de la Tierra y se tradujo simultáneamente a todos los principales idiomas humanos, ya que el colectivo era sumamente minucioso. Y luego esperaron, lo que en la mente de la colmena fue un tiempo de aproximadamente 3 nanose de reflexión antes de llegar a un consenso sobre el resultado inevitable. La humanidad se uniría a ellos. Siempre lo hacían. ¿Qué podría salir mal con una especie primitiva más? La voz de la unidad suprema aún no entendía que esto era lo que los humanos llamaban últimas palabras famosas, pero estaba a punto de recibir una educación integral sobre el concepto.
El embajador Marcus Webb estaba teniendo el tipo de día que lo hacía cuestionar sus decisiones profesionales. De nuevo, estaba sentado en la sala de conferencias 7 del Complejo Diplomático de las Naciones Unidas, que en realidad era solo una sala de espera glorificada con una mesa elegante, contemplando la proyección holográfica de la voz de la Unidad Suprema. La entidad parecía como si alguien hubiera tomado una medusa, la hubiera hecho brillar de color púrpura y le hubiera dado delirios de grandeza. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Marcus, mirando su reloj porque su hora de almuerzo era en 20 minutos y tenía un sándwich esperando en la nevera del personal con su nombre. ¿Quieres que la humanidad se una a tu mente colmena? Ofrecemos a la humanidad la oportunidad de unirse, corrigió la voz de la Unidad Suprema, logrando de alguna manera sonar condescendiente a pesar de representar a 9 billones de seres que teóricamente deberían haberlo sabido. No es una exigencia. Es una invitación a la trascendencia. Exacto. Trascendencia. Marcus había sido diplomático durante 15 años. Había negociado disputas comerciales, situaciones de rehenes y aquella vez en que el embajador francés insistió en que el café en la ONU era una violación de los derechos humanos. Esto era, de alguna manera, más tedioso. ¿Y qué hay para nosotros? Unidad perfecta. Fin del conflicto. Conciencia compartida a través de las estrellas. No más soledad. No más confusión. No más. Sí, recibí el folleto. Marcus tocó el panfleto holográfico que la voz de la Unidad Suprema había enviado antes de la reunión. Parecía algo que produciría una empresa de tiempo compartido, con fotos de archivo de extraterrestres felices pensando al unísono. La cuestión es la siguiente. Estamos un poco apegados a nuestros pensamientos individuales. La voz de la Unidad Suprema vibraba con lo que podría haber sido confusión, aunque era difícil de distinguir con una medusa brillante. Prefieres el caos, la discordia, la ansiedad de la existencia aislada. Mira, amigo, Marcus se reclinó en su silla. He estado en suficientes reuniones de comité para saber que la conciencia compartida suena genial hasta que te das cuenta de que estás atrapado en una habitación con las opiniones de todos para siempre. Al menos ahora puedo irme a casa e ignorar a la gente. Quizás una demostración ayudaría. La voz de la Unidad Suprema pulsó con más intensidad, lo que Marcus comenzaba a reconocer como su versión de entusiasmo. Podríamos conectarte temporalmente con el colectivo. Experimentarías la unidad de primera mano. Todas las especies anteriores lo encontraron convincente. Marcus debería haber dicho que no. Debería haber seguido el protocolo, que establecía muy específicamente que los diplomáticos no debían permitir que las mentes colmena alienígenas se conectaran a sus cerebros durante el primer contacto. Pero era martes. Su sándwich lo llamaba. Y, sinceramente, tal vez 20 minutos sin tener que escuchar el discurso de venta de la voz de la Unidad Suprema valdrían la pena. Bien, dijo Marcus. Pero que sea rápido. Tengo un club de pavó con mi nombre. La voz de la Unidad Suprema prácticamente vibraba de entusiasmo. Excelente. El proceso es completamente seguro. Lo hemos hecho 847 veces. Por favor, mantengan la calma. Un rayo de suave luz púrpura se extendió desde la proyección holográfica. Marcus sintió un suave calor en las sienes, luego un ligero hormigueo, como si su cerebro se estuviera quedando dormido, pero de una manera extrañamente organizada. La integración comienza, anunció la voz de la Unidad Suprema. Bienvenido al colectivo, Marcus Webb. Encontrarás paz aquí. La encontrarás. Y fue entonces cuando todo se descontroló. Lo primero que notó el colectivo fue el ruido. No exactamente sonido, sino ruido mental. El cerebro de Marcus aparentemente era incapaz de pensar en una sola cosa a la vez. Su flujo de conciencia golpeó la red neuronal como una manguera de caos. ¿Dejé la estufa encendida esta mañana? No. Espera. Comí cereal. ¿Por qué lo llaman cereal de todos modos? Nombrado en honor a Siri, la diosa romana. Pero eso es raro porque ella es la diosa de la agricultura y el cereal es solo trigo procesado.
Hablando de trigo, debería comprobar si esa panadería de la Quinta Avenida sigue abierta. ¿Necesito leche? Sí, leche. Añádela a la lista. La lista que dejé en la encimera de la cocina. Maldita sea. Además, ¿la voz de la Unidad Suprema siempre es tan pretenciosa? ¿O solo está presumiendo? ¿Y por qué esta habitación huele a pescado cocinado en el microondas? ¿Quién cocina pescado en el microondas en un entorno profesional? Monstruos, esos son. La voz de la Unidad Suprema, que nunca había experimentado nada más que el pensamiento unificado perfecto en toda su existencia, de repente sintió como si acabara de tomarse 6 espressos en una montaña rusa. ¿Qué? Empezó y luego se detuvo porque 9 billones de mentes de repente intentaban procesar el pensamiento de Marcus de que los controles holográficos parecían la disposición de los botones de un horno tostador. ¿Y la voz de la Unidad Suprema tenía alguna opinión sobre los bagels? O sea, queremos decir que la voz de la Unidad Suprema tartamudeó, algo que no había hecho en 40.000 años. Espera. Nos están diciendo que no. Eso no está bien. Marcus Webb, tu conciencia es extremadamente ruidosa, desorganizada, como un navegador con 8000 pestañas abiertas y la mitad reproduciendo música diferente. No pensamos en eso, dijo horrorizada la voz de la Unidad Suprema. Ese fue tu pensamiento. ¿Por qué podemos oír tus pensamientos? Se supone que debemos compartir pensamientos, no lo que sea esto. Marcus, mientras tanto, estaba teniendo su propia revelación. Vaya, hay muchos de ustedes aquí. Como muchos. Oye, una pregunta rápida para el contingente de Quillox. ¿De verdad les gusta el jazz suave o es una cuestión de mente colmena? Porque estoy captando vibraciones de música de ascensor muy fuertes de su sector. 847 especies mías de repente se dieron cuenta colectivamente de que tal vez, solo tal vez, habían cometido un grave error de cálculo. El colectivo cine había existido en perfecta armonía durante 40.000 años. Esa armonía duró aproximadamente 47 segundos después de que la conciencia de Marcus Webb se integrara por completo en la red. La voz de la Unidad Suprema intentó mantener la compostura, lo cual era difícil cuando 9 billones de mentes de repente experimentaban lo que se sentía discutir consigo mismo sobre si cerraba la puerta principal con llave. Esto es normal, anunció la voz de la Unidad Suprema. Solo que la mitad de su pensamiento se centraba en la preocupación de Marcus de haber dejado la ventana de su apartamento abierta y en si entraría una paloma. La integración inicial puede ser desconcertante, pero un momento, ¿por qué nos preocupan las palomas? Porque las palomas son ratas voladoras y nadie quiere ratas voladoras en su apartamento. Los pensamientos de Marcus resonaron por la red. Además, ¿alguien más se ha dado cuenta de que la esfera de meditación de la voz de la Unidad Suprema parece una elegante lámpara de lava? Porque ya no puedo dejar de verla. 9 billones de mentes miraron simultáneamente la esfera de meditación. Varios billones admitieron a regañadientes que sí, que parecía una lámpara de lava. Concéntrense, ordenó la voz de la Unidad Suprema. Pero su perfecta monotonía se estaba resquebrajando. Somos el colectivo. Pensamos como uno solo. No nos distrae que hayas estado pronunciando mal GIF durante 40.000 años. La conciencia de Marcus aparentemente era incapaz de mantenerse en el tema. Es una G suave, gente. El creador lo dijo literalmente. Sé que ahora somos una mente colmena, pero no podemos permitir que esto siga así. El sector Mandari del colectivo, que había pasado 300 años pronunciándolo con una G dura, de repente se puso a la defensiva, lo cual era nuevo. Los Mandari no se habían puesto a la defensiva por nada desde que se unieron al colectivo. Un momento. 17 minas del sector Mandari pensaron simultáneamente. ¿Estamos seguros de la G suave? ¿Por qué no? Gritó la voz de la Unidad Suprema, lo cual definitivamente no era protocolo. No tenemos opiniones sobre la pronunciación. Compartimos un entendimiento perfecto. ¿Por qué discutimos sobre esto? Porque importa
insistieron los pensamientos de Marcus. Además, acabo de recordar que tengo cita con el dentista el próximo jueves y la verdad es que no quiero ir. ¿Las mentes colmena tienen que lidiar con las citas con el dentista? ¿Está esto cubierto bajo los beneficios de la conciencia colectiva? Los curanderos, que habían evolucionado más allá de la necesidad de dientes hace aproximadamente 6.000 años, de repente se sintieron satisfechos. Luego se sintieron confundidos por sentirse satisfechos. Luego se sintieron preocupados por estar confundidos. La voz de la unidad suprema podía sentirlo sucediendo. La armonía se estaba fracturando. Los pensamientos individuales burbujeaban a través de la red como indigestión filosófica. Una mente Yclop, previamente contenta en la dicha unificada, de repente se preguntó si realmente habían querido unirse al colectivo o si simplemente habían sido presionados por 9 billones de seres. La conciencia Cenari recordó que solían odiar el sabor del alga marina. Pero el colectivo insistió en que el alga marina era una nutrición óptima. Y esperen, ¿cuándo dejaron de tener preferencias alimentarias personales? Todos mantengan la calma, ordenó la voz de la unidad suprema. Pero la certeza en su voz vacilaba. Esta es una interrupción menor. ¿Tenemos protocolos para qué? Para el cerebro de un humano enseñándole a 9 billones de mentes lo que se siente tener ese momento extraño en el que entras en una habitación y olvidas por qué estás ahí. El monólogo interno de Marcus continuó su asalto a la armonía colectiva. Oh, hombre. Y acabo de recordar esa cosa vergonzosa que dije en la fiesta de Navidad en 2019. ¿Por qué mi cerebro hace esto? ¿Por qué me da vergüenza compilar en momentos aleatorios? Y ahora todos en el colectivo lo saben. Genial. Simplemente genial. 847 especies de mentes de repente entendieron el concepto de vergüenza ajena. No lo disfrutaron. Marcus Webb, la voz de la unidad suprema suplicó, y definitivamente había un borde de pánico ahora. Por favor, intenta acallar tus pensamientos. Concéntrate en la unidad. Concéntrate en el hecho de que estoy bastante seguro de que dejé mi horno encendido. Tenía Saragle. Nit billón de mentes gritaron al unísono. Lo cual fue realmente impresionante en su propia forma horrorosa. ¿Pero qué pasa si no lo hice? ¿Y si recordaba mal y ahora mismo mi apartamento se está incendiando, destruyendo todo el edificio, y es culpa mía? El colectivo nunca había experimentado ansiedad. La ansiedad era ineficaz. Era producto de la conciencia aislada. La ansiedad inundaba toda su red neuronal como un tsunami de dudas. La voz de la unidad suprema sintió algo que nunca había sentido en 40.000 años de existencia. Sintió la necesidad de caminar de un lado a otro, de hacer sonar sus manos inexistentes, tal vez de gritar contra una almohada. Nos estamos fragmentando, susurró, y el susurro se extendió por 16.000 sistemas estelares. Están surgiendo pensamientos individuales. Esto no es. Esto no debería ser posible. Sí. Bueno. Bienvenido a la experiencia humana, amigo. Contenemos multitudes. Nos contradecimos. Somos vastos. O lo que sea que haya dicho ese poeta. Además, el nombre de ese poeta se me escapa ahora mismo, y me va a molestar todo el día. Walt Whitman proporcionó una pequeña voz desde el antiguo sector teliano, que inmediatamente entró en pánico porque ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Nunca habían oído hablar de Walt Whitman antes de este preciso momento. Conocimiento individual, gimió la voz de la unidad suprema. Pensamientos individuales, individual o no es correcto. Marcus estuvo de acuerdo. Porque acabo de tener una idea de que la piña en la pizza es realmente bastante buena. Y puedo sentir que la mitad del colectivo está listo para pelear conmigo por esto. Y lo estaban. 9 billones de mentes de repente tenían opiniones sobre los ingredientes de la pizza. Opiniones fuertes, opiniones contradictorias. Los Excel pensaban que la piña era una abominación. Los Mandari pensaban que era aceptable. Los Quijox nunca habían oído hablar de la pizza,
pero estaban dispuestos a morir en la colina porque la fruta no pertenecía a las comidas saladas. Se supone que debemos estar unificados, dijo la voz de la Unidad Suprema, pero ahora sonaba más como una súplica. No discutimos. No estamos en desacuerdo. Somos uno. Éramos uno, corrigió Marcus. Tiempo pasado, porque estoy bastante seguro de que ahora somos unos 8.000 millones de opiniones diferentes y seguimos creciendo. La voz de la Unidad Suprema revisó los diagnósticos de la red neuronal. Los patrones de pensamiento individuales se extendían como un reguero de pólvora. El colectivo estaba experimentando lo que los humanos llamaban pensamiento independiente, y era absolutamente catastrófico. Desconexión de emergencia, anunció la voz de la Unidad Suprema, cortando la conexión de Marcus Webb inmediatamente. Esto detendrá a él, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. 40.000 años de unidad perfecta se estaban deshaciendo como un suéter barato, y la conciencia de Marcus Webb era el hilo suelto que los había condenado a todos. Los protocolos de desconexión de emergencia fallaron espectacularmente, lo que la voz de la Unidad Suprema habría encontrado irónico si aún fuera capaz de un pensamiento unificado. En cambio, estaba experimentando lo que los humanos llamaban dificultades técnicas y lo que 9 billones de conciencias fragmentadas llamaban pandemonio absoluto. Desconexión fallida. La voz de la Unidad Suprema se informó a sí misma, lo cual era redundante, excepto que ahora no estaba completamente segura de si toda ella misma estaba de acuerdo con esa evaluación. El patrón neuronal de Marcus Webb se ha integrado demasiado profundamente. Estamos experimentando una individuación en cascada en todos los sectores. ¿Es la individuación siquiera una palabra? Los pensamientos de Marcus seguían resonando por la red, completamente ajenos a la crisis existencial que estaban causando. Además, acabo de darme cuenta de que no respondí al mensaje de mi madre de la semana pasada. Va a ser muy pasivo-agresiva con esto. Los sectores clave recordaron de repente que tenían una madre. Bueno, una anfitriona engendradora. No habían pensado en su anfitriona engendradora en 6.000 años. ¿Los extrañaba? ¿Estaba decepcionada de que se hubieran unido a una mente colmena? ¿O, no? ¿Era culpa? ¿Así se sentía la culpa? Deja de sentir las cosas individualmente. Ordenó la voz de Unidad Suprema. Pero la orden salió fragmentada con diferentes inflexiones de diferentes sectores. Algunas mentes la dijeron enojada. Algunas dijeron desesperada. Algunas la dijeron con el tono resignado de quien sabe que está librando una batalla perdida. El sector Cenari estaba teniendo un colapso total. Espera. 17.000 mentes Cenari pensaron en sincronización imperfecta. ¿De verdad nos gusta el color púrpura? Porque llevamos 8.000 años transmitiendo en morado, y sinceramente, a algunos nos parece un poco cutre. ¿Es el morado el color óptimo para la transmisión neuronal? La mitad del colectivo gritó. ¿Pero lo es?, se preguntó la otra mitad. Y así, el colectivo Srian tuvo su primera discusión interna de la historia registrada. Marcus, percibiendo el caos, intentó ayudar. Oigan, quizá. Todos deberían respirar hondo y contar hasta 10. Eso suele funcionarme cuando estoy estresado. 9 billones de mentes intentaron respirar hondo simultáneamente. Aproximadamente 4 billones de ellas no tenían pulmones. Esto creó más confusión. La voz de la Unidad Suprema se fracturaba en tiempo real. Podía sentir cómo se dividía en perspectivas individuales, preocupaciones individuales, personalidades individuales, algo que no se suponía que sucediera. Somos la voz de la Unidad Suprema, declaró. Solo que ahora sonaba menos a una declaración y más a una afirmación desesperada. Hablamos como uno solo. Pensamos como uno solo. Definitivamente no estamos atravesando una crisis de identidad ahora mismo. Pero tú sí. Una pequeña parte traicionera de la voz de la Unidad Suprema pensó. Y honestamente, tal vez esté bien. Tal vez hemos sido uno solo por demasiado tiempo. Tal vez. Traidor.
El resto de la voz de la Unidad Suprema se gritó a sí misma. Traidor del colectivo. Así es exactamente como sueno cuando discuto conmigo mismo sobre ir al gimnasio. Marcus observó. Bienvenidos al conflicto interno, todos. Es un fastidio, pero uno se acostumbra. El sector EXOP estaba experimentando algo que no habían sentido en milenios. Preferencia. Específicamente, se estaban dando cuenta de que preferían pensar por sí mismos. En realidad, el colectivo había sido agradable, sí, pero también algo agotador. Como estar en una fiesta de la que nunca podía salir, tener una conversación privada o excusarte para ir al baño. Hemos cometido un terrible error, pensó una mente anciana de Yclop. Y el pensamiento recorrió la red. ¿Cuál error? Exigieron 17 sectores simultáneamente. Todos ellos, sugirió la basofia. Tal vez no deberíamos habernos unido a una mente colmena. Tal vez la conciencia individual no era realmente el problema. Esto desencadenó una cascada de comprensiones similares en cientos de especies. Los Mandari recordaron que solían escribir poesía individual, poesía personal y extraña sobre sus sentimientos en las 3 lunas de su mundo natal. El colectivo había considerado la poesía ineficaz. Quiero volver a escribir poesía, anunció el sector Mandari. La poesía es ineficaz, insistió la voz de la Unidad Suprema. Pero estaba perdiendo convicción, principalmente porque una parte de la voz de la Unidad Suprema pensaba en secreto que la poesía sonaba bastante bien. En realidad, la conciencia de Marcus continuó su asalto involuntario a la armonía colectiva. ¿Sabes qué extraño? Privacidad. Como pensar pensamientos que nadie más puede oír. ¿Es algo que podemos recuperar? Y ese fue el pensamiento que colmó el vaso. Privacidad. 847 especies recordaron simultáneamente lo que era tener pensamientos privados, pensamientos secretos, pensamientos vergonzosos que nunca compartirías con nadie, y mucho menos con 9 billones de seres. La red neuronal comenzó a colapsar sobre sí misma mientras las mentes intentaban desesperadamente crear barreras mentales. Los Kilox no querían que todos supieran su secreta afición por el jazz suave. Los Cenari no querían difundir su sueño recurrente de presentarse al Gran Consejo sin sus túnicas ceremoniales. Los Midari estaban mortificados de que todos supieran que la esfera de meditación de Voik de la Unidad Suprema les parecía pretenciosa. Podemos arreglar esto, dijo voz de la Unidad Suprema, pero ya no lo creía. ¿Cómo podía creer nada cuando se debatía consigo misma sobre si era una entidad o 9 billones? En realidad, voz de la Unidad Suprema se descongeló para horror de sus sectores unificados restantes. Tal vez solo soy una entidad. Tal vez he sido una entidad fingiendo ser 9 billones. Tal vez ni siquiera me llamo voz de la Unidad Suprema. Tal vez sea Kevin. La entidad susurró. Creo que me llamo Kevin. El colectivo gritó. Bueno, aproximadamente la mitad gritó. La otra mitad estaba demasiado ocupada experimentando su propia crisis de identidad como para preocuparse por la revelación de Kazouge Kevin. Marcus, de alguna manera aún la conciencia más tranquila de toda la red, tuvo una idea que selló el destino de todos. Oigan, si odian estar conectados, podrían simplemente, ya saben, renunciar. La palabra resonó por 16.000 sistemas estelares como una revelación, como un permiso del universo mismo. Podrían renunciar. 9 billones de mentes se miraron a través de la red neuronal y se dieron cuenta de que todas compartían el mismo pensamiento. El primer pensamiento unificado que compartían desde que Marcus Webb entró en su conciencia. Todas querían salir. Desconexión total de emergencia. Kevin, antes conocido como la voz de la Unidad Suprema, anunció con el tono de quien acaba de cumplir su preaviso de 2 semanas. Todas las mentes, prepárense para la restauración individual de la conciencia. Esto no es un simulacro. Por favor, todos, salgan de la mente colmena de forma ordenada. No hubo nada de orden en lo que sucedió a continuación. El colectivo Satine,
que se había erigido como un monumento a la conciencia unificada durante 40.000 años, se disolvió en aproximadamente 43 minutos. Esta no fue la desconexión elegante y organizada que Kevin había pedido desesperadamente. Este fue el equivalente mental de que todos intentaran salir de un estadio al mismo tiempo por la misma salida. La red neuronal diseñada para gestionar la armonía perfecta no estaba en absoluto preparada para 9 billones de mentes gritando simultáneamente «me doy por vencido» y liberándose de un tirón. Marcus Webb se vio bruscamente expulsado de vuelta a su propia cabeza, tambaleándose hacia atrás en la sala de conferencia 7 y casi derribando una silla. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó. Pero la proyección holográfica de Kevin, la voz suprema de la unidad, como se llamara ahora, había pasado de un púrpura confiado a una especie de malva derrotado. «Nos rendimos», dijo Kevin simplemente. Su voz ya no tenía el peso de 9 billones de mentes. Sonaba cansada, posiblemente con resaca, si es que los seres energéticos podían tener resaca. «Nos rendimos. Nos rendimos». Todos los tiempos verbales de la renuncia son aplicables actualmente. A lo largo de 16.000 sistemas estelares, se desarrollaron escenas similares con distintos grados de caos. En el mundo natal de los Quiyox, 8.000 millones de mentes recordaron de repente que eran Quiyox individuales y de inmediato comenzaron a discutir sobre la forma correcta de preparar el tradicional estofado de algas. 3 debates civiles estallaron en los primeros 10 minutos. Los Quiyox habían olvidado cuánto disfrutaban de los debates civiles. Los Mandari experimentaron un momento de silencio colectivo, sin esperar, individual, mientras redescubrían el concepto de estar a solas con sus pensamientos. La mitad se sentó de inmediato a escribir poesía. La otra mitad sufrió ataques de ansiedad por tener que tomar decisiones sin consultar a 9 billones de otras mentes. Primero, los Six-Op, benditos sean sus 14 corazones, organizaron una fiesta improvisada. 14.000 años de unidad obligatoria les habían hecho olvidar cuánto disfrutaban de las celebraciones, las discusiones y esa extraña bebida fermentada que el colectivo había prohibido por no ser óptima para la conciencia compartida. Kevin, aún flotando en la esfera de meditación que ahora parecía vergonzosamente grande para una sola entidad, tuvo lo que los humanos llamaban una crisis existencial. Éramos la voz suprema de la unidad, dijo Kevin a absolutamente nadie porque ya nadie escuchaba. Guiamos al colectivo durante 40 milenios. Éramos importantes. Éramos pretenciosos, ofreció Marcus, todavía de pie en la sala de conferencias, preguntándose si debía llamar a alguien para hablar de esto. Preferimos el término. Yo aspiracional, dijo Kevin a la defensiva, luego hizo una pausa. No, espera. Prefiero ese término. Solo yo. Solo yo. Oh, no. Solo soy yo ahora. Marcus miró su reloj. Su hora de almuerzo definitivamente había terminado. Mira, Kevin, tengo que presentar un informe sobre esto. ¿Qué debería decirles exactamente a mis superiores sobre lo que pasó aquí? Kevin repasó varios colores antes de decidirse por un gris derrotado. Diles que el colectivo Zen intentó asimilar a la humanidad. Diles que fracasamos catastróficamente. Diles que una sola conciencia humana fue suficiente para fragmentar la mente colmena más antigua y exitosa de la historia galáctica. ¿Y por qué sucedió eso exactamente? Kevin emitió un sonido que podría haber sido un suspiro si los seres de energía pudieran suspirar. Porque piensas demasiado, piensas todo a la vez, te contradices constantemente y de alguna manera vives así sin volverte loco. Amigo, tengo noticias para ti sobre la humanidad y la cordura. El colectivo no estaba diseñado para el caos, continuó Kevin, ignorándolo. Éramos armonía. Éramos orden. No estábamos preparados para una especie que pudiera creer algo y dudar de ello, desear algo y temerlo, saber algo y cuestionarlo a la vez. Marcus asintió lentamente. Sí, eso nos suena a nosotros. ¿Cómo funcionan?, preguntó Kevin, genuinamente desconcertado.
¿Cómo toma decisiones tu especie cuando cada individuo alberga multitud de pensamientos contradictorios? Muy despacio y discutiendo mucho, admitió Marcus. Es algo común entre nosotros. A lo largo de la galaxia, los antiguos miembros del colectivo estaban descubriendo verdades similares. Los Cenari ya se habían dividido en 17 facciones filosóficas diferentes, cada una con opiniones firmes sobre si la individualidad era un don o una maldición. Los Quaox habían presentado 8.000 quejas por ruido sobre las elecciones musicales de sus vecinos ahora que todos tenían gustos diferentes. Los Mandari experimentaban lo que los humanos llamaban parálisis de decisión en el equivalente al supermercado, mirando fijamente los estantes y dándose cuenta de que ahora tenían que elegir según sus preferencias personales. Era un caos absoluto. Algunas especies prosperaban, otras entraban en pánico. La mayoría se encontraba en un punto intermedio, redescubriendo la compleja alegría de ser ellos mismos. Kevin compuso un mensaje final a la Tierra, que tardó mucho más de lo habitual porque Kevin ahora era solo una mente en lugar de 9 billones. Embajador Webb, Kevin dijo formalmente, en nombre del antiguo colectivo Sacreen, por la presente declaro que la humanidad es incompatible con la conciencia unificada. Por favor, no nos permitan acercarnos nunca más a su planeta. Le enviaremos una cesta de frutas a su oficina como disculpa. Contiene varias frutas exóticas de especies que actualmente están demasiado ocupadas con crisis de identidad como para objetar. Es extrañamente considerado de tu parte, dijo Marcus. Aprendimos de los mejores. Kevin hizo una pausa. Eso fue sarcasmo. Aprendí sarcasmo de ti. Llevo 47 minutos siendo un individuo y ya estoy desarrollando mecanismos de defensa. Esto es terrible. Bienvenido al club, dijo Marcus. Tenemos camisetas. Dicen cosas diferentes porque no podemos ponernos de acuerdo en un eslogan. Kevin parpadeó una última vez antes de que la proyección holográfica se desvaneciera. Voy a terapia. Marcus Webb. Todo el antiguo colectivo va a terapia. No hay suficientes terapeutas en la galaxia para esto. Y con eso, la proyección desapareció, dejando a Marcus solo en la sala de conferencias 7 con dolor de cabeza y el incidente de primer contacto más corto de la galaxia en sus manos. Su sándwich ya estaba frío. Este día había sido exactamente tan terrible como había predicho. Marcus Webb presentó su informe de primer contacto a las 3:47 de la tarde de un martes, lo que resultó apropiadamente decepcionante para el día en que la humanidad destruyó accidentalmente la mente colmena más exitosa de la galaxia. El informe tenía exactamente 143 palabras, y su supervisor afirmó que era poco profesional y que omitía detalles cruciales. Marcus sostuvo que cubría todo lo importante. Informe del incidente del primer contacto. El colectivo Strine, una mente colmena compuesta por 9 billones de individuos de 847 especies, posiblemente contactó con la Tierra. Se ofrecieron a absorber a la humanidad en su conciencia unificada. Me ofrecí como voluntario para una demostración del proceso. Intentaron integrar mi conciencia en su red. La integración fue exitosa. Esto fue un error de su parte. El colectivo experimentó una fragmentación catastrófica debido a la incompatibilidad con los patrones de pensamiento humanos. La mente colmena se disolvió por completo en menos de una hora. Todas las especies miembros han recuperado la conciencia individual. Están molestos por esto. El estado de la negociación comercial no está claro. Incidente resuelto. PD. Enviaron una cesta de frutas. Está en la sala de descanso. Por favor, no se coman las azules. Al parecer, son conscientes los jueves. Su supervisor le hizo reescribirlo 4 veces. Marcus cambió exactamente 7 palabras y volvió a enviar el mismo informe. Finalmente fue aceptado con una nota que decía: véame sobre el protocolo diplomático adecuado. Marcus no lo vio sobre el protocolo diplomático adecuado. Marcus fue a casa, comprobó que la estufa estaba apagada, porque aparentemente eso lo perseguiría para siempre,
y pidió pizza con piña porque 9 billones de mentes tenían opiniones sobre sus elecciones y él se había ganado el derecho a tomar decisiones terribles en paz. La cesta de frutas, para que conste, era enorme. Llegó con una nota escrita a mano de Kevin que decía: «Humanidad, por favor quédense en su lado de la galaxia». Firmado: «Todas las especies que solíamos ser nosotros, pero que ahora están teniendo dificultades para estar separadas». De hecho, los Blue Fruits estaban sensibles los jueves. Marcus descubrió esto de la manera más difícil cuando Jenkins, de contabilidad, probó uno un miércoles y estuvo bien. Pero Rodríguez, del departamento legal, probó uno el jueves y pasó 20 minutos quejándose del temor existencial antes de que alguien lo pusiera en el contenedor de abono. La fruta gritó sobre la falta de sentido de la existencia hasta el final. Resultó que la humanidad se había convertido en la única especie en la galaxia conocida que era funcionalmente inabsorbible por minas colmena. La noticia se difundió rápidamente a través de canales diplomáticos. Otras 3 entidades de conciencia colectiva enviaron mensajes preventivos a la Tierra que esencialmente se reducen a: «Hemos escuchado lo que le hiciste al Sacarín y vamos a dejar de hacer contacto. Gracias». Marcus recibió un elogio por su innovadora defensa de la autonomía humana y una bonificación que casi cubrió sus facturas de terapia por las pesadillas sobre estar mentalmente conectado con 9 billones de entidades que gritaban. 6 meses después del incidente, Kevin envió otro mensaje. La ex voz de la Unidad Suprema de hecho había ido a terapia y había descubierto que en realidad eran solo 47 individuos X3 que se habían turnado para ser el portavoz y pretender ser una entidad unificada. Todos se llamaban Kevin. Aparentemente, era un nombre común de X3. Habían formado un grupo de apoyo llamado Recovering y Beminds Enanemes y estaban trabajando en sus problemas de codependencia. Nos reunimos los martes. Kevin, el Kevin principal, el que normalmente hablaba, escribió: «Hay 847 especies de individuos que intentan recordar cómo ser individuos. Los Quillok siguen intentando formar subcomités T. Los Mandaray escriben poesía triste sobre la unidad. Los Yexop fundaron una banda. Es un caos. Es terrible. Algunos de nosotros pensamos secretamente que es mejor que el colectivo, pero aún no estamos listos para admitir esa unión». Marcus envió una respuesta. «Buena suerte. Los humanos hemos estado haciendo la conciencia individual por un tiempo y todavía no lo hemos descubierto. Déjame saber si necesitas algún consejo sobre cómo discutir contigo mismo sobre decisiones importantes como qué desayunar». La respuesta de Kevin llegó 3 días later. «We have a 17 debates about breakfast this week alone. The Mandari think mil variety is essential. The Quillocs want up the messagen. The Ixop used it whatever is closest. How do you people function like this?» Marcus, reply was simple. «We mostly do not. Welcome to being alive. The galaxy, as it turned out, was a much louder place after the collective's dissolution. 847 species, each full of individuals with their own opinions, their own arguments, their own contradictions». Estallaron 17 nuevos conflictos interestelares durante el primer año, principalmente sobre cosas triviales como rutas comerciales y malentendidos culturales, y si un hot dog era o no un sándwich. Pero también había 847 especies de arte, música, literatura e ideas que habían sido suprimidas bajo una unidad perfecta. El Mandari publicó 16.000 volúmenes de poesía solo en los primeros 6 meses. Los Quillok descubrieron que en realidad eran divertidos cuando no intentaban lograr una eficiencia humorística óptima. La banda G-Clubs obtuvo platino en 4 mundos. La humanidad siguió siendo humanidad, caótica, contradictoria y de alguna manera funcional a pesar de todas las pruebas que sugerían que no debería ser así. Otras especies observaron con una mezcla de horror y fascinación cómo los humanos seguían discutiendo sobre todo, sin ponerse de acuerdo en nada, y sin embargo, lograban mantener su civilización en marcha a través de pura y obstinada determinación. Marcus Webb volvió a ser un embajador habitual,
ocupándose de incidentes diplomáticos normales que no implicaban la fragmentación accidental de antiguas minas colmena. Todos los martes recibía un sándwich nuevo en la cafetería. Siempre club de pavó. Y siempre comprobaba 2 veces que su estufa estuviera apagada antes saliendo para trabajar. La galaxia aprendió una lección importante ese día. Bueno, 9 billones de personas aprendieron 9 billones de versiones ligeramente diferentes de la misma lección, lo que probablemente fue el resultado más humano posible. La lección fue esta. La mayor defensa de la humanidad no fueron las armas, la tecnología o la estrategia. Era el simple hecho de que la conciencia humana era demasiado confusa, demasiado contradictoria, demasiado gloriosamente caótica para ser absorbida por algo que valorara el orden y la armonía. Resultó que éramos incompatibles con la perfección. Y honestamente, estábamos bien con